Buenas tardes, mi nombre es William Lemos, hago parte del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Hoy vengo a hablarles dentro de los métodos de extensión rural grupales, de los tantos que hay. Quiero venir a hablar de la demostración de un método, sea X o Y el método. El objetivo de esta charla es promover e incentivar a las diferentes comunidades y o familias sobre aspectos técnicos, gremiales y organizativos por medio de métodos establecidos para un desarrollo socioeconómico de familias y grupos rurales, étnicos, que permitan el desarrollo como tal de la sociedad. Este programa va dirigido más que todo a personas campesinas, personas de la zona rural de Colombia. También la idea es poder capacitarlos a través de un paso a paso estructurado a estos grupos, a estas personas que conforman el sector rural, y también coordinar acciones con otros organismos afines a través de planes que beneficien estas zonas de Colombia. A manera de introducción, para hacer un buen trabajo de extensión es necesario enseñar a los agricultores a la manera de experimentar, de probar diferentes ideas, de que ellos se puedan adaptar a sus propias necesidades y circunstancias. Por lo tanto, el agricultor, en este caso el campesinado, se involucra en los esfuerzos por modificar la tecnología, buscar adaptaciones propias de su situación y probar alternativas o tecnologías que de pronto en el momento ya sean existentes. Estas actividades forman parte de lo que tradicionalmente era el campo exclusivo de la investigación. Hay maneras de promover la participación del agricultor campesino en el aspecto de investigación. No se trata solamente de fomentar la participación de los agricultores en la investigación agrícola, sino que también acelerar y apoyar el proceso de extensión como tal. O sea que haciendo de la mejor manera posible la extensión, así mismo un tiempo propiciaremos inevitablemente la participación del campesino. Uno de los primeros pasos es enseñar a los agricultores campesinos a hacer experimentos a pequeña escala. Desde mucho antes y hasta la fecha hay muchos campesinos que hacen sus propias investigaciones. Son muy comunes actividades de comprar semillas de otras comunidades para compararlas con las propias, probar nuevos cultivos para ver si de pronto ganan un poquito más, para ver si varían sus ingresos, prueban diferentes poblaciones de planta, pero los agricultores campesinos son capaces de hacer mucho más y con mayor exactitud. Pero para lograr todo esto tiene que tener por lo menos una idea rudimentaria de la naturaleza de la investigación científica. Ellos necesitan entender cómo establecer dos o tres parcelitas de igual tamaño y propiedades, cómo manejar unas cuantas y bien sencillas, y por qué no es necesario solamente tener una variante entre la parcela de prueba y testigo, ya que con conocimientos del campesino puede hacer su propia investigación. Es necesario probar estas tecnologías de pequeña escala para que el campesino se involucre con el aspecto de la investigación. Obviamente usted no le va a decir de que es una investigación, de que es un científico. Usted tiene que saberle llegar al campesino y enseñar a la gente a hacer pruebas a pequeña escala y hacérselo ver que es mucho más fácil para que él esté convencido totalmente de hacerlo. Además, no necesita mucho dinero para hacer la prueba y es más fácil que lo haga haciendo pues ensayo y error. Y con el tiempo muchos agricultores aprenderán a hacer varios experimentos cada año, aumentando así con mayor fuerza sus conocimientos, cosa que no pueden hacer cuando las innovaciones se aplican en todo su terreno. El extensionista en este caso, aparte de lograr más resultados por estas razones, experimenta otras ventajas cuando el agricultor hace estos experimentos. No tiene que ser algo muy prometedor, no tiene que ser decirle que va a ser un éxito, sino que tiene que simplemente usar la tecnología y decirle que vale la pena probarlo. Otro de los pasos es dar recomendaciones flexibles. Cuando hacemos recomendaciones de nuevas tecnologías, por ejemplo, no deberíamos dar recomendaciones totalmente exactas, sino algo aproximado. Ejemplo, en vez de decirle que el frijol se debería sembrar a 12 centímetros en vez de planta y una vara entre surcos, cosa que de pronto algunos campesinos no van a entender, como otros sí, obviamente, podríamos decir que podría ser de 10 a 15 centímetros entre planta y de 30 pulgadas a 1 metro entre surcos. Esto es como para explicarle que vale la pena al campesino que pruebe diferentes poblaciones de plantas en sus surcos.
De esta manera pues él va a aprender a experimentar, podrá tener como más confianza en sí, en la tecnología que llevará y va a tener una población más adecuada para su propia situación. Otro paso para una demostración de un método es explicar muy bien por qué las tecnologías y sus efectos sobre lo que se esté evaluando. Esto es muy importante, tenemos que explicar los por qué y por qué se está haciendo y para qué. Porque muchas veces promovemos ciertas tecnologías, pero no explicamos el porqué de las mismas. Ejemplo, a veces aconsejamos la aplicación de un abono químico X sin que el agricultor tenga la menor idea de los elementos que está aplicando y por qué se está aplicando y por qué la forma en que se aplica. De esta manera el agricultor no puede pues como tal experimentar con modificaciones a la tecnología. Y pues si se pone a experimentar, la mayoría de veces no hace sino que va a perder tiempo y dinero como les pasa a muchos. Es por esto que no le gustaría pues como estar probando modificaciones sin razón alguna, sino que simplemente se queda en su zona de confort. Por lo menos hay campesinos que han probado urea una vez en un abono completo para la siembra de flijos o que aplican 12-24-12 y a la hora de echar su segunda aplicación nitrogenada pues no tienen como ningún efecto. Entonces, si más bien educamos al agricultor, imposibilitamos su propia actividad de investigación. Y a veces lograr esto pues, verdaderamente no es fácil. Hay que buscar un vocabulario para que el campesino entienda, basar nuestras explicaciones en los hechos, demostrarle al agricultor que de pronto se tiene la razón y pues muchas veces hay que estar también dados a escuchar, como veíamos en clases anteriores. Siempre pues tenemos que como intercambiar esos conocimientos y podemos también abrirnos pues a escuchar las dudas, a las preguntas, porque ellos muchas veces pues les surgen de pronto como no tienen tanto conocimiento quizás técnico como tal, pues tienen un montón de dudas. Entonces es muy importante estar ahí, responderlos y tenemos que explicar las cosas de varias formas si es posible hasta que entiendan. Ayudar con métodos pedagógicos, si bien es el caso. Y pues esto es un esfuerzo que realmente lleva mucho tiempo. Esto no es de la noche a la mañana y como se venía diciendo, ellos van a surgir muchas dudas, muchas preguntas y va a ser un poco lento el proceso, pero pues ojalá que al final valga la pena. Entonces hay que usar todas las ayudas que tengamos a disposición, pedagógicas, y pues es parte de ello, ¿no? Tener un poco de paciencia. Otro de los pasos importantes es enseñar tecnologías verdaderamente apropiadas a las condiciones del campesino. En pocas palabras es lo que el campesino necesite. Si usted le va a enseñar algo al campesino que realmente él le pueda sacar provecho y pueda ser útil para él. A mí de nada me sirve explicarle cosas que de un cultivo donde él no tiene nada que ver o de pronto pues él nunca lo va a utilizar, cosas que él realmente pueda aplicar en su diario vivir, en su vida, en su finca y que pueda sacar pues provecho, porque el agricultor campesino se tiene que involucrar y pues es interesante que la tecnología lo suficientemente para que él realmente la pruebe. Después tiene que servirle lo suficientemente para que el agricultor la vea con buenos ojos y al final la termine usando. Y al final pues surge una pregunta que pues le podemos dar respuesta y es cómo lograr la participación campesina en el aspecto de la extensión. La idea es pues reconocer que el mismo proceso de extensión bien manejado es el mejor proceso de capacitación para que el campesino llegue a ser un buen extensionista, es decir, que el propio campesino se convierta pues en lo que en algún momento de pronto nosotros seamos y es que ellos se vuelvan extensionistas, es decir, que comparta lo aprendido. A continuación veremos un ejemplo de lo que es una demostración de método en extensión rural. Veremos un pequeño experimento que se hizo para una comunidad y es una demostración del método. Buenas tardes a todos. Hoy les mostraré cómo de una forma práctica y sencilla poder realizar una trampa contra la mosca de la fruta o contra cualquier tipo de ítera. Estas moscas nuestros frutos pues no lo molestan, le baja el rendimiento, hace que no sea tan llamativo comercialmente, pero nosotros mismos los podemos controlar con una trampa sencilla, casera, una forma práctica.
y con cosas que seguramente tendremos en nuestras casas, que es un bisturí, color, un alambre, después lo vamos a necesitar, vinagre, una botella plástica, una cuchara y un poquito de azúcar que ya la he puesto aquí pues para no alargar tanto el video. Con el alambre y con el bisturí abrimos unos pequeños huecos. Tiene que ser un huequito muy pequeño que caiga, que quepan las moscas y la idea es que ellas entran pero después no pueden volver a salir, por eso el hueco no puede ser muy grande. Le echamos un poquito de vinagre. Medimos más o menos, entonces un poquito de vinagre, son 2 dedos, no es mucho. Lo podemos utilizar también con el embudo si queremos. Y le echamos color, le echamos un poquito de colorante. Esto solamente es para atraer más a las moscas. Es un color mucho más llamativo. Es algo que no tiene mucha ciencia, simplemente cerramos, mezclamos bien, algo que no tiene mucha ciencia, es algo muy fácil, muy práctico, pero muy efectivo. Y lo que nos hacemos es que con el alambre nos disponemos a colgarlas en nuestro cultivo como tal, en nuestro frutal. En nuestro caso va a ser un árbol de mango. Hay muchas mosquitas, muchos dípteros en mi árbol de mango, pero usted lo puede utilizar en el cultivo que sea el tuyo, no importa cuál sea. Nos disponemos a colgarlo y ya les mostraré cómo queda. Una vez preparada nuestra trampa, ya nos disponemos a localizarla en el sitio pues de interés. En mi caso va a ser cerca a los frutos de mango que ya están empezando a madurar, y cuando maduran pues vienen muchos dípteras, atraen muchas moscas. Entonces la idea es que cuando tú hagas el ejercicio y te hagas tus propias trampas, las pongas cerca de los frutos, que es lo que nos interesa. Y eso lo hacemos con el alambre, pues no tiene ninguna ciencia, simplemente con el alambre nos disponemos a colgarlo. Y podemos ver que ya quedó instalada nuestra trampa cerca de los frutos, y en cuestión de días vamos a empezar a ver que las dípteras quedarán ahí atrapadas. Eso lo puedes hacer tú, lo puede hacer tu familia, en tu finca, en la zona donde te encuentres. Es algo muy efectivo y algo que nos va a traer mucho provecho. Espero que realmente lo hagas y que más o menos para cambiar el líquido por ahí unos 30 días. Y podemos poner 3 trampas por árbol y va a ser muy efectivo. A manera de conclusión, podemos ver que no es muy difícil, realizar una demostración de método, no es muy difícil capacitar y enseñar a agricultores, a campesinos o a comunidades rurales. Es algo que de pronto toma tiempo, de pronto es algo que es más de paciencia, pero es algo que se puede hacer. Y en este momento Colombia está quedado, se necesitan muchos extensionistas y se necesita capacitar y formar a estos campesinos para que ellos mismos sean los próximos extensionistas, es decir, para que ellos apliquen esos conocimientos y los compartan con sus vecinos, amigos, familiares. Es un camino largo por recorrer y es un reto que tenemos nosotros los agrónomos. Se puede capacitar, se puede formar y se puede impactar estas personas de un modo sencillo, fácil y práctico, y obviamente que sea efectivo para ellos y lo puedan aplicar en sus vidas. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen resto de tarde.